¿Qué pasa? Os traigo un nuevo vídeo y en este caso es un tutorial de cómo ajustar la posición de los jugadores y poder ponerlos libremente por todo el campo para así recrear a los equipos en la realidad y poder hacer la formación que vosotros queráis y hacer algunos movimientos que no se pueden hacer con las formaciones básicas, como por ejemplo el de los laterales, que con balón sean doble pivote y sin balón sean laterales. Así que en este vídeo os voy a explicar cómo se hace este ajuste de posición, que es muy sencillo y simplemente con un botón, pero también os voy a entrar en más detalle, ya que a algunos de vosotros que ya sabéis cómo funciona un poco más esto del ajuste de posición, habéis tenido problemas porque me comentáis que os sale en rojo la posición y no podéis colocar el jugador donde queréis. Por tanto, os voy a explicar cómo hacerlo para poder calcar las tácticas y poder moverlos libremente por todo el campo. Así que empezando por lo más básico, evidentemente es este ajuste de posición, que solo tenéis que clicar un botón y es el cuadrado, como podéis ver abajo que lo pone, y es que con el cuadrado lo clicáis estando en plantilla, importante, y aquí os deja mover con las flechas y el joystick izquierdo por donde queráis del campo, siempre y cuando esté en una posición donde sea blanca la camiseta, bueno, la redonda que está abajo, ya que si está en rojo no os dejará colocarlo ahí, pero si está en blanco sí. Entonces, como os he comentado, algunos me habéis dicho que os sale en rojo y decís, ¿qué hago para que ese jugador, por ejemplo, ese lateral que quiero que esté de doble pivote con balón pero siga siendo carrilero, se meta más adentro? Por ejemplo, cogemos a Stones y queremos que sea carrilero derecho, en este caso, entonces lo vamos a poner lo más arriba posible, que sea carrilero, siga siendo carrilero, aquí ya es medio, pues aquí ya no. Lo dejamos aquí y lo queremos muy adentro, entonces vamos tirando hacia adentro, pero como veis me pone en rojo y no quiere decir que este jugador, aun siendo carrilero, no pueda estar más adentro. Lo que sucede que está en rojo es porque hay jugadores, compañeros muy cerca de él y eso le impide y el juego no te deja que esté más hacia adentro. Por tanto, para que Stones esté más hacia adentro, lo que tendremos que hacer es apartar a los demás jugadores. En este caso, metemos a De Bruyne, por ejemplo, de medio ofensivo derecho para dejarle espacio. Vamos a hacerlo como sería la táctica real del Manchester City, medio ofensivo izquierdo a Gundogan y a Kanji, en este caso, que está estorbando a que ese jugador no pueda meterse más hacia adentro. Stones ahora apartando a estos dos jugadores, como podéis ver, ahora sí ya no sale en rojo y veis que sigue siendo carrilero, es decir, sí que podemos tirarlo aún más hacia adentro y que siga siendo carrilero. Por tanto, vamos a apurar al máximo mientras sea carrilero, sigue siendo carrilero, como veis, muchos más espacios, aquí ya no. Así que este es el máximo que sería realista de carrilero derecho. Entonces, en esta posición conseguiríamos que Stones fuese doble pivote con Rodri cuando tengas el balón y lateral derecho cuando no lo tengas. Verratti. Y lo mismo sucederá con las demás demarcaciones del campo. Por ejemplo, evidentemente, si no queremos dejar a Kanji aquí, pues lo vamos a subir un poco más hacia adelante al máximo que nos deje. Por ejemplo, ya no nos deja que esté más arriba. ¿Por qué? Porque sigue chocando con los demás. Por tanto, por ejemplo, lo que podríamos hacer es meter a Rodri hacia adelante, lo apartamos un momento, lo dejamos de medio centro ofensivo, por ejemplo. A Díaz, por ejemplo, lo dejamos aquí de medio defensivo izquierdo. Y ya coloco a Kanji donde lo quiera colocar. Lo quiero colocar defensa derecho, pero lo veis, ya está mucho más adentro. Y ya vuelvo a meter en su posición natural a los demás jugadores, dejándolos ya después en las posiciones que yo quiera. Por ejemplo, ahora Rodri no me deja ponerlo tan abajo, por tanto, ¿qué tengo que hacer? Bajar igual o apartar un poco aquí a Kanji y simplemente es ir ajustando a los jugadores para que, ¿lo ves? Ya tenemos a Rodri, que lo podemos poner libremente de medio centro defensivo y ya quedaría este 3-2-5 con balón, simplemente metiendo una buena instrucción a Stones, metiéndole invertido y así moviendo libremente a los jugadores. Por tanto, el truco está en apartar los jugadores y después meterlos, ir ajustando, pero siempre os va a permitir colocarlos donde queráis.
Así que hasta aquí el vídeo de cómo ajustar la posición de los jugadores en FIFA 23 y para cualquier duda, cualquier comentario, en los comentarios os estaré leyendo.